¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Bien, bien. Va bene. Falta su compañero José Luis, ¿verdad? Okay. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue en el temblor? Pues un poco asustada, me tocó estar en el trabajo cuando tembló. Sintió fuerte, ¿verdad? Sí, estuvo bien fuerte, de hecho, cuando salí con una compañera, me agarró porque me dice, ay, me estoy moviendo demasiado. Bueno, qué bueno. Espero que todos estén bien. Que no haya pasado mayores. Okay. He estado viendo sus trabajos y me parece que vamos bien. Ya como que le están dando el sentido que quieren a su producción en radio o su preproducción. Entonces, pues aún nos falta algunas etapas, ¿no? Para que uno como comunicador quiera enviarle una idea a la gerencia, digamos, para enviarlo a realización. Es complicado, ¿no? Pero también es nuestra parte, ¿no? De profesionistas. Entonces, pues vamos a seguir. Me parece que la siguiente clase tenemos 2 horas. A ver si hacemos algo más ahí. Quizás una actividad por ahí. Hoy vamos a ver si nos da el tiempo para seguir. He visto varios de sus trabajos. Veo que algunos solamente me pusieron nada más lo que les pedí, ¿no? El bosquejo. Y otros empezaron a escribir más, ¿no? Acerca de su programa. Hacían cosas escritas. Yo les sugiero que escriban, ¿no? Porque a veces como que se nos van las ideas. O vienen las ideas y decimos, sí, esto es lo que necesito, ¿no? Pero si no lo escribimos, a veces se nos olvida. O por lo menos no sabemos cómo iba, ¿no? Entonces, yo les propongo eso, ¿no? Que siempre escriban, traten de tener en su una libreta. Y bueno, ahorita ya hay, con los celulares ya puede uno hacer recordatorios y notas. Entonces, es importante eso, ¿no? En esta clase, bueno, en este clase del taller, vamos a ver otras partes de la producción, ¿no? Es la realización de nuevo contenido. Ustedes están proponiendo cosas diferentes, digamos, o algo que llegue a cambiar algo de la estación, ¿no? Un aporte nuevo, quizás, ¿no? Algo que sea diferente y algunos que quieren mejorar algún programa, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, pues, veamos qué es lo que implica todo eso, ¿no? La forma, ¿no? Entonces, la vez pasada hablamos de los tiempos del programa, ustedes ya como que empezaron a ver la estructura, o sea, empezaron a ver el cascarón, ¿no? Decíamos, yo quiero hacer mi programa, ¿cómo lo quiero, no? Entonces, no nada más es de tener la mente, ¿no? En lo que quiero, ¿no? En la mente. Entonces, más o menos de que sea en 30 minutos, 60 minutos, que esté dividido el tiempo en tantas partes y pues eso es, ¿no? Yo les dije que iba a grabar la clase. Bueno, se está grabando, no hay problema. Espero subirla a YouTube y también compartirla con ustedes, ¿no? Entonces, en esta etapa de la producción es la realización de nuevo contenido radiofónico. Es lo que nosotros queremos compartir con la gente, ¿no? Darle algo nuevo. Dice, es la producción de programas de radio, son múltiples y variados, y de ahí la importancia de describirlos. Nosotros vamos a narrar lo que vamos a hacer, no vamos a tener que ser lo más descriptivos posibles, ¿no? Les digo, en sus trabajos que me enviaron, vi que algunos
comenzaron a narrar todo eso, ¿no? El bosquejo lo hice porque esto, había un programa, me parece que es de Nelly, no, del de K-pop, que empezó a como a describir acerca de los tiempos, ¿no? Porque ella decía, el programa va a ser el tal día, me parece que el sábado, y que en ese tiempo hay gente que está trabajando, pero que también hay gente que puede estar regresando, etcétera, ¿no? Uno tiene que ser lo más descriptivo posible, ¿no? Porque a veces no pensamos diferentes. Todo el mundo hablamos de comunicación, ¿no? Pero algunos que están arriba de nosotros o a la par de nosotros, pues no tienen esa forma, ¿no? Yo me acuerdo de un maestro que me decía, que es ingeniero, me decía que uno como profesionista tiene que explicarle a alguien que no es profesionista, pero con sus palabras, digamos. O sea, ¿cómo le vas a explicar un evento? ¿Cómo le vas a explicar de las teorías de comunicación o de los géneros periodísticos a alguien que no habla de eso, ¿no? ¿Cómo le vas a decir tú de que la crónica narrativa, etcétera, ¿no? Trata de explicar con tus propias palabras a alguien que no entiende, ¿no? Quizás de eso se trate ser un profesionista, ¿no? Que uno tenga esa capacidad de, de explicar su trabajo a alguien que no tenga ese tecnicismo, quizás, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser muy narrativos, muy descriptivos y pues obviamente que sean coherentes, ¿no? Porque algunos empiezan a cantinflear y le ponen muchas letras, ¿no? Como en Bob Esponja, ¿no? Decía, si tocamos más duro, nadie se va a notar que no lo hacemos bien, entonces no, tenemos que ser concretos. A veces algunos tenemos alguna habilidad, ¿no? De esas de narrar y de escribir, y a veces pensamos, no, es que no sé qué tanto, pero si nos damos a la tarea eso de empezar a hacer una historia, a contarlo, se van a dar cuenta que si te piden 2 cuartillas es muy poco, ¿no? Entonces, uno tiene que darse como somos comunicadores, tenemos que formar esa habilidad si es que no la tenemos. Entonces, hay que empezar a escribir, ¿no? Aquí habla de los géneros, los formatos, les explicaremos el papel de música, el sonido, los efectos, etcétera, ¿no? Aquí tengo 3 formas que puse, obviamente hay muchos más. Creo que las platicamos un poco la clase pasada, ¿no? De el monólogo, el diálogo y el drama. Eso lo estoy incluyendo en el tipo de programa, ¿no? Pero obviamente es importante la estructura, ¿no? Si vamos a hacer nuestro programa que también tenga una bonita secuencia, ¿no? Al fin y al cabo, somos como artistas, quizás, ¿no? Somos como diseñadores, tenemos que hacerle a muchas cosas, ¿no? Y una de ellas, pues es narrar, ¿no? Hay algunos que tienen ese don, ¿no? De hablar bien, de expresar las ideas y uno que se envuelve, ¿no? Pero también tienes que hacerlo en forma de escritura, ¿no? Digo, hagan un ejemplo, si tenemos 2 propuestas y uno que nada más tenga el bosquejo, en el primero vamos a tener, el programa va a iniciar, va a tener 30 minutos, los música, etcétera. Y en el otro te está narrando todo y por qué vas a poner cada aspecto del programa, por qué va a entrar esa sección en ese tiempo, por qué escogimos esa hora, o sea, como que nos está envolviendo a que sea algo tan monótono, algo que pues sea más fácil de leer, ¿no? Más digerible y más humano, digamos, ¿no? Esa es nuestra forma de ver en comunicación. Por eso somos comunicadores. Imagínense un comunicador que no sepa comunicar. Es como un colmo, ¿no? Entonces, dense la tarea de eso. Véanlo como no nada más en radio, sino en lo demás que vayan a hacer en comunicación, ¿no? En su carrera y en su vida profesional. Entonces, esta es las etapas de la realización. Esta es la producción, como les digo, la forma en que va a ir narrado su programa o va a ir pues sí, la forma de la estructura de la narración, que es el monólogo, el diálogo. Yo estaba viendo, bueno, hace mucho tiempo estaba analizando un programa de radio, me parece que era de Argentina, igual era infantil, me parece, y ellos, pues obviamente comenzaban la narración como una historia, ¿no? Hacían como que envolvían al chico desde el primer momento, 5 segundos que ya prendía la radio o ya sintonizaba la estación, ya como que se atrapaba, ¿no? De que ya estás en la historia y
y hay que seguirle, ¿no? Entonces, es padre eso, ¿no? También yo creo que una forma de narración también sería la polémica, ¿no? Y que muchos programas, algunos sí lo saben hacer y otros no lo saben hacer, digo, uno siempre tiene que estar en contra de otro y eso es lo interesante, ¿no? De nuestra carrera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta para el nuevo programa. Como ya lo habíamos visto, debe tener el contenido, el bloque musical es importante, ¿no? Porque en muchos casos ya la gerencia o la etapa de realización o las personas que están arriba de nosotros o en otra área ya tienen el tiempo de la música, o sea, ya tienen la música que siempre se tiene que escuchar a tal hora y a tal hora tiene que estar, y tal hora y tal segundo y tal minuto tiene que estar puesta cierta canción. Entonces, en muchos casos no podemos eh, quitar eso, ¿no? Siempre va a haber una canción que va a estar ahí, o por lo menos una música, ¿no? Sobre todo si son cadenas como La Qué Buena o cosas así, donde ellos ya mandan todo el contenido y la música que tienen que tener a cierta hora, ¿no? Eso es como que ya, ese es parte del contenido que tiene el programa, ¿no? Y así se tiene que hacer, ¿no? Pero si ustedes tienen que poner el programa a cierto estilo, por ejemplo, el compañero que nos decía del tipo danzón, pues ya también tienen que ver a qué hora va a ser las canciones, ¿no? Entonces ese es el bloque musical y elaboración de escaletas. El día de hoy vamos a empezar a ver bueno, vimos la estructura, pero vamos a ver como que darle forma al programa, ¿no? Las entradas y salidas, o sea, como que sea bonito a lo que queremos llegar. Bueno, aquí está el contenido actual. Este es de un programa de radio de música de los 80s y 90s. Era muy simple, ¿no? Esa transmisión era solamente un presentador y el presentador como que hacía otras cosas, ¿no? Y quizás él tenía personajes. Entonces, pues era el bloque musical, ¿no? Con música de los 80s y 90s. El contenido tenía como secciones de ¿sabías qué? Y anécdotas. Me parece que con su personaje, bueno, esa es una idea mía, ¿no? Con su personaje iba a hacer otras secciones quizás y pues el presentador, ¿no? Comenzaba la transmisión, tenía personajes que uno se llamaba el DJ y el otro era Ramón Don y pues ya se iba a hacer las secciones de los tiempos al aire, ¿no? Era una propuesta, les digo, siempre tenemos que ser muy específicos de qué queremos, hacia dónde va el programa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Jóvenes, jovencitas, jovencitos. No, ninguna, profe. Ya lo van viendo, ¿no? Que en radio, pues sí, tiene uno que ser muy, muy certero. Sí. Decía mi abuelita, duro y a la cabeza. Entonces, estas van a ser los contenidos, ¿no? Las secciones. Se mueve mucho la mesa. Las secciones vienen a englobar el trabajo creativo. Obviamente, es la creatividad, ¿no? La que va a sacar adelante o no al programa. En muchos casos siempre uno trata como que pensar cuándo va a tener éxito el programa, ¿no? Y quizás sea con un chiste, quizás sea con algo que hicieron, una cosa incoherente. En muchos casos así se da la fama, ¿no? Ya vieron no son los influencers, sino los que hacen memes. Por ejemplo, Lady Wu, el que bailó en el Walmart. O sea, en un momento surgió la fama, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que nuestro programa puede perdurar aparte de eso, ¿no? Cuando ya termine, pues ese sentimiento, ¿no? De que todo el mundo habla de uno, pues es con nuestro trabajo, ¿no? Con el contenido de que sea interesante, de que la gente le guste, no solo porque, él es el tipo que salió en el video de tal minuto, ¿no? Que salió en el TikTok o cosas así. Entonces, es complicado, ¿no? Llegar al gusto de la gente, pero una vez que llegamos es más complicado mantenerse, ¿no? Sobre todo si no tenemos bases. Sí, yo no he sacado muchos programas al aire, pero sí he visto, ¿no? O sea, programas personales, pero sí he visto cuando no jala un programa, ¿no? Entonces, pues se tiene que quitar, ¿no? Se tiene que hacer otra cosa. Entonces, hay que
buscarle mucho, ¿no? El contenido, la creatividad. Entonces, yo casi todos los programas que he hecho, o las escaletas, o todo lo que yo he querido hacer, siempre es como para mí, si me gusta a mí y si yo lo puedo presentar. Entonces, ustedes no digan, es que, por ejemplo, si fuera el Whatever Tomorrow, le voy a hacer esto. No, o sea, ustedes, primero que les guste a ustedes y después a los demás, yo creo, ¿no? Es forma personal, entonces, les digo, traten, todos somos bien creativos, somos muy creativos, solamente hay que hacer esto, ¿no? Tener esa metodología, ¿no? Tener eso para nosotros plasmar nuestras ideas. Es lo que queremos hacer con este taller, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, el presentador obviamente debe conocer las nuevas secciones y se debe identificar, ¿no? Se debe identificar la persona ideal en llevar el mensaje del programa. Bueno, este es al público infantil. Ok, sí, este es de otro programa que tenía, que no salió al aire, era un programa infantil que se llamaba Vida en los Niños. Antes existía la estación bueno, ahorita es Qué Buena, pero antes se llamaba la XBZ, que era una estación local en Acayucan. Era, me parece que de las primeras estaciones en la región, ¿no? No sé si en Coaxa cuál era de las primeras o cuál fue la más antigua, pero en Acayucan llegó en 1950, me parece, con el Raimundo Escamilla. El don Raimundo Escamilla yo no lo conocí personalmente. Conozco a sus hijos que quedaron al frente de la estación y pues era una estación local, ¿no? De mucha identidad, porque pues obviamente todo el mundo escuchaba la XBZ en ese tiempo, era AM, y pues estaba en el gusto de la gente, obviamente ya en ese tiempo, pues gente mayor, ¿no? De 30, 40 años, 50, y de ahí pues era una gran limitante de que estuviera en la onda M, ¿no? En la amplitud modulada, y pues ya cuando cambió de a AM a FM, pues tuvo que cambiar también de giro, ¿no? Porque pues ya no era lo mismo, quizás. Entonces en esta estación había ciertos programas pues institucionales casi, ¿no? O sea siempre era de la estación. Y uno de ellos era un programa infantil que se llamaba Vida en los Niños. Siempre estuvo, digamos, o por lo menos tuvo mucho tiempo el programa. Y cuando hubo ese cambio de estación de local a Qué Buena, pues a mí me dieron a la tarea, me dijeron que yo hice la propuesta de hacer un nuevo programa de infantil, ¿no? Por lo menos la mejora. Y sí pasaron varias etapas, pero al fin y al cabo me dijeron, oye, es que hablamos con los de la Qué Buena y me dijeron que en la Qué Buena pues no hay programas infantiles. Y yo le dije, pues está bien, pero pues puede haber algo, puedo hacer algo yo, ¿no? O sea, denme un tiempo, pero pues no pasó. Y esa era mi pequeña historia, digamos, donde no quisieron presentar mi programa infantil. Al fin y al cabo, pues me ayudó, ¿no? Porque pues le metí ganas, le eché mucha creatividad a todo, pero pues así quedó el programa infantil. Teníamos más programas que presentar, ¿no? Había uno como eso de mujeres, creo que se llamaba Entre Mujeres, pues donde había una presentadora que pues hablaba, ¿no? En cierta hora, por lo regular en las mañanas, con mujeres, ¿no? Acerca de problemas, etcétera, ¿no? Como una plática entre chicas o entre mujeres. Estaba interesante también ese programa, pero pues al fin y al cabo ese no, tampoco. Fue complicado, ¿no? Porque uno como que va entrando a la radio y el productor me ayudó mucho y me dijo, sí, 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 todas tus ideas están padres. Y como que estabas diciendo, sí, que tengo muchas ideas. Y al final, pues todo Qué Buena dijo, no, ya hay un esquema, hay muy poco espacio para la creatividad, o sea, las cosas de la radio en Acayuca. Ya hay todo el esquema de la Qué Buena, entonces, pues no, se quedó muy diferente. Entonces, pues hay que seguirle tampoco, ¿no? Entonces, este es el presentador, lo que les decía, tiene uno que hacerlo para sí mismo, ¿no? Para que uno le guste primero y después le guste a las demás personas, ¿no? Quizás así sea, ¿no? La forma de creatividad. También uno puede hacerlo para personajes, ¿no? Pero les digo, primero con que les guste a uno.
Y vamos a ver en esta clase pues la elaboración de la escaleta. Eso es lo que nos concierne. Una vez hicimos los bosquejos, ya tenemos el tiempo, ya sabemos qué es lo que queremos de nuestro programa o por lo menos hacia dónde quiere ir, pues vamos a empezar a armar todo lo demás, ¿no? La parte bonita, la parte que se le va a presentar a la dirección o a la gerencia, donde te digan, ay, ¿qué tanto tienes? ¿Dónde está el guión literario? ¿Dónde están las entradas, los líneas? Toda la forma, o sea, qué bonito es, ¿no? De que uno le presente toda esa gerencia a que nada más diga, es que yo tengo una idea y puede que sea así acá y le den un papel y pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, primero es la elaboración de la escaleta, es el primer guión literario, se ocupa las partes esenciales de un programa de radio y bueno, las partes pues son la entrada, salida, el contenido, los liners y se presentan vínculos con el programa y la estación. O sea, tiene que ser ad hoc a la estación o por lo menos que tenga esa identidad de la estación, ¿no? Que pues, la gente quiera seguir escuchando toda las demás programación después de que escuchen nuestro programa, ¿no? En este caso, ¿cómo se dice? En mi escaleta fue del programa infantil, le decía, se adoptó el tema espacial. Sí se ven las letras, si no les subo un poquito más. Vamos, creo que ahí. Bueno, se adoptó el tema espacial, o sea, aquí era la creatividad. Le decía, era un programa infantil y yo traté de hacerlo como de marcianitos y gente como extraterrestres y cosas espaciales. Y pues así como que uno va describiendo qué es lo que quiere, ¿no? Nuestra narrativa. Ese era para la entrada. Todo esto trabajo escrito es parte de lo que yo propuse en la entrada. Fue bueno, un tema espacial, simulando ser extraterrestres, presentar temática idónea del programa, muy llamativa, divertida, obviamente con la producción y con la edición de voces, cosas así como, pues, llamativo, ¿no? Para los chicos. Y pues, eh, también aquí propuse audios de caricaturas o de cosas que se estaban escuchando en el tiempo. Y pues bueno, la entrada se jugaba mucho con la imaginación, presentando una parte del contenido que hay en el programa y los personajes. Como les dije, hay que narrar mucho, hay que ser muy creativos. Y esta es la entrada que yo hice. Así se va a hacer la primera entrada. Se tiene que escribir, ¿no? Entrada, podemos ir, podemos ponerle la descripción, programa, se llamaba Vivan los Niños. Aunque yo quería ponerle otro nombre, pero era el programa institucional, digamos. A ver, ¿cómo está? Programa Vivan los Niños. Y aquí se ponía, ¿no? Las indicaciones del que tiene que haber, ¿no? Entrada, programa Vivan los Niños, operador, se fondea el sonido de una nave espacial aterrizando. Está escribiendo todo, porque obviamente el operador le va a llegar el guión, o por lo menos el editor, y va a saber más o menos qué es la secuencia, ¿no? Espacial aterrizar unas pisadas rápidas que parece correr para una nave espacial. Después que termine de caminar, los sonidos extraterrestres hablando, se escucha una alarma y una voz metalizada. Perdón, aquí fue un error. Dice el siguiente diálogo. Y aquí está la escaleta del locutor, ¿no? Locutor 1, está entrando a una zona restringida. A ver. Ok, cuando dice locutor 1 es lo que está, el locutor 1 es la voz, el audio, por lo menos la voz, la primera voz del locutor que vaya a hablar. El operador son las indicaciones. Entonces es locutor 1, estás entrando a una zona restringida. Aquí era llena de ciencia, tecnología y diversión, procesando información de identidad, así como que la voz metalizada, como un robot que estaba diciendo, como una grabación quizás, ¿no? Y de ahí seguía la indicación del operador. Se utiliza un efecto de máquina verificando datos, etcétera, con sonidos de módem o transistores. El locutor 1 seguía con los datos, digo, con
con la entrada dice datos correctos puedes accesar a vida de los niños. Y de ahí fondea la música institucional y la risa de los niños. Esa es como la entrada que íbamos, que era una propuesta. Entonces estaba interesante, ¿no? ¿Cómo ven ahí? ¿Alguna pregunta o duda? Así es como tienen que ustedes proponer su entrada del programa. Y aquí, o sea, desde el primer momento el operador fondea el sonido y al último el operador fondea música institucional, las demás indicaciones y también fondea en off. O sea, ahí termina. Por lo regular estas entradas, pues obviamente ya es un bloque, ya está establecido. O sea, no se tiene que hacer cada programa una nueva. ¿Alguna pregunta hasta acá? Claro. ¿Se durmieron? No, profe, aquí estamos, aquí estamos. Entonces, esa es la siguiente encomienda a ustedes. Van a hacer su entrada de su programa. Tienen que poner la imaginación, no sé. Como que la historia de la entrada, obviamente esta fue para un programa infantil donde la temática era de extraterrestres, naves espaciales, pues fue, pues eso, ¿no? Hasta el diálogo, ¿no? Fue como de una voz que te da acceso para que entres al programa. Básicamente sería cómo se estructuraría el programa, ¿no? Qué sonidos, qué efecto, si hay un silencio, cosas así, bien estructurado lo que va a suceder en el programa. Ajá, es la entrada, para la entrada. Pero la entrada nada más. La entrada del programa, Ah, ok. sí. Y obviamente en la salida también pueden hacer eso. Simplemente nos vemos la siguiente emisión. Saludos. Y ya solamente fondean la música. O pueden tener una salida, pues, mejor, ¿no? Donde parece, quizás digan los correos de contacto, los números, el WhatsApp, ¿cómo se dice? Las redes sociales, etcétera, y pues ya, o sea, como una entrada estructural. Básicamente la entrada es, siempre va a estar la misma, o por lo menos una buena temporada, ¿no? No se va a cambiar. Ok, profe. Sí, está bien. Sí, así la van a hacer. Bueno, todavía queda tiempo. Y también vamos a ver lo de los leaners. ¿Sí saben qué son los leaners en radio? Pues ya aparece. ¿Le parece? Bueno, son identificaciones cortas que institucionalizan un espacio radiofónico. O sea, son como cortinillas en dados casos que van a hablar del programa o van a hablar también de la estación. Son cortinillas, son fundamentalmente los que llevan corte cuando van a corte comercial o van a presentar música, etcétera, ¿no? También los liners son secciones, bloques ya establecidos, o sea, bloques que ya vas a tener, muy difícilmente se van a cambiar, o sea, es lo padre, ¿no? Porque ya uno identifica con eso, ¿no? Una de las partes importantes de las producciones en radio, televisión, etcétera, es como la repetición de cosas, ¿no? Porque la gente como que va asociando, es una parte importante, ¿no? Por ejemplo, los chistes ¿cómo se dicen? Los clichés, entonces, los chistes del chavo, de cosas así, pues uno identifica, entonces, es parte, ¿no? De la producción. Entonces, son las cortinillas. Obviamente, para proponer las cortinillas, necesitamos establecer qué vamos a hacer, ¿no? Hacer esta escaleta.
Y bueno, este es igual del programa infantil que les comento. En este caso dice operador, es el que va a mandar las instrucciones, obviamente. Es la propuesta y el operador siempre es el que va a iniciar porque pues es el que va a mandar todo, ¿no? El que le da al locutor, el que le da las indicaciones, etcétera. Entonces el operador fondea temas varios y efectos según sea la escena con la, bueno, SPX es ¿cómo se dice? El audio. Bueno, pónganle el audio o el sonido, digamos, voz en off y música infantil. Entonces fondea temas varios, el tema que vaya uno a recurrir, etcétera. Y va a hacer la primera cortinilla, ¿no? O sea, el operador, si están escuchando música o ya mandaron el bloque musical, va a fondear esto y va a poner la primera cortinilla. La primera cortinilla va a decir, locutor 1, regresamos en breve, etcétera. Puedes decir, recuerda que puedes mandar tu mensaje a los teléfonos o redes sociales. Bueno, en este caso era fanpage, etcétera, y ya te queremos escuchar. Esa es como la primera cortinilla cuando uno manda corte o manda bloque musical. Otra propuesta de cortinilla es, qué divertido es aprender, pero es momento de comerciales, ¿no? Deja tu mensaje, etcétera. Ese es otro tipo de cortinilla. Y por ahí tenía otro, pero pues ya. Entonces, dependiendo de lo que uno vaya a mandar, también puede hacer su cortinilla, ¿no? Bloque musical, mandar a secciones, mandar a salidas de corte comercial, no sé, ¿cómo se dice? Cuando hay esos cortes de noticias, no sé, algo diferente. O cuando uno vaya a una entrevista, etcétera, dependiendo de la sección. Entonces uno tiene que tener ya todas las cortinillas y el operador pues simplemente las va a mandar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguno. Entonces así también tienen que proponer sus cortinillas para la escaleta. Entonces, eso es encomienda de esta semana. Jovencitos, les digo, ya clase la estoy grabando. Sí la estoy grabando, creo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, la voy a subir a YouTube, de ahí voy a compartir en el grupo la clase para si tienen dudas o preguntas y puedan checarlo de nuevo. Y me van a hacer la propuesta, ¿no? De su primera escaleta, ¿no? O el guión literario. También tienen que describir mucho lo que van a hacer, ¿no? Su contenido, si tienen personajes, cómo va a ser el personaje que quieren tener, la identidad del presentador, si va a ser un chico o una chica, si es dinámico, si es más tranquilo, si tiene que tener una voz gruesa o algo más juvenil, etcétera. Las secciones, todo tienen que hacerlo. Es muy descriptivo todo. Igual, cómo va a ser su forma narrativa de su emisión. Si va a ser más monólogo, si va a ser un diálogo así. Monólogo es de una sola persona que va a estar hablando y hablando, presentando las cosas quizás, o en diálogo, ¿no? Donde haya dos, que quizás hay algún momento en donde vaya a haber, va a haber una plática, una polémica o algo así, etcétera. Estaría también interesante eso, ¿no? A mí me gusta mucho el programa de dos, ¿no? Porque por lo menos hay alguien que te está contestando algo de lo que tú dices. Y pues nada, otra pregunta aquí, dudas, comentarios. ¿Sí saben qué van a hacer? Que se me hace que están comiendo, ¿eh? Ya ahorita vamos a comer. Que ya hace hambre también. Sí, las cortinillas nos había mencionado, ¿verdad? Es Sí, correcto. estábamos comiendo, perdón. Sí, Sí, profe, perdón. Sí, estaba comiendo. tengo el sexto sentido, bien. Los caché, dijera Porky. Bueno, entonces así es. Profe, entonces para la siguiente clase le vamos a entregar eso, o sea, ya todo así como desglosado.
por lo menos las propuestas de su entrada y sus liners, Ok. y que me describan un poquito más su programa, sus bosquejos. Si es el liner, ¿por qué va a ser así? Si es la entrada, ¿por qué va a ser así? O sea, algo interesante, creativo, no nada más así de que hey, estamos en música. No sé, que se vea que les gusta eso, que saben del tema. Ok. Ok, sí. ¿Qué están comiendo? Sí. Bueno, si no tienen preguntas o dudas, nos vemos la siguiente clase. Los dejo comer. Yo también tengo un poquito de hambre. Cualquier duda o comentario están, también pueden hacerlo en el grupo. Confianza. Sí, profe, está bien, gracias. Sí, gracias. Sale, pues. Provecho. Solamente faltó su compañero José Luis, ¿verdad? Sí. Sí, ok, no llegó. Dale, pues que tengan buena tarde y buen domingo. Gracias, igualmente. Bye. Gracias igualmente.